Hola y buenas tardes, queridos alumnos. Estamos nuevamente en una clase de literatura peruana. Antes de empezar esta sesión, pedirles mil disculpas por la falta de la explicación de la clase anterior, pero como ya les había comunicado, tenía serios desperfectos con la PC y bueno, ya al parecer es solucionado en cierta manera este impasse que tuve. Pues bien, la semana anterior el tema que ustedes trabajaron fue el del romanticismo hispanoamericano. Nosotros habíamos ya trabajado en una sesión donde sí se explicó el romanticismo en el Perú. Y como estamos trabajando literatura peruana e hispanoamericana, había que extender un poquito sobre algunos países de habla hispana, como es el caso de Colombia, en el cual se trabajó sobre el autor Jorge Isaacs y su novela emblemática María, considerada la novela más romántica que existe en América Latina. Ustedes no pudieron leer la obra, pero sí vieron una película adaptada casi en un 80% de la novela real, donde sí efectivamente es una novela que conmueve demasiado, sobre todo por ese final tan trágico y que ustedes pudieron comprender muy bien y hacer la actividad que se les había planteado. Claro, previo con sus pañuelitos ahí, porque no esperaban, por más que ya se les había adelantado, no esperaban ese final tan triste. Pues bien, como ya había mencionado en la clase sobre romanticismo en general, romanticismo en el Perú, les había indicado que el romanticismo duró justamente hasta que se libró un conflicto en nuestro territorio. Este conflicto fue pues la denominada Guerra del Pacífico, una guerra que se libró entre nuestro país y el país de Chile. Esto cortó abruptamente lo que es la corriente romántica y después de un periodo, digamos, en el cual nos vimos inmersos en esta cruel guerra, se va a dar paso a lo que se denominó realismo. Pero, ¿qué cosa nosotros entendemos por lo real? ¿Qué es lo real? Yo soy real, ustedes son reales, el ambiente donde estoy es real, de mi habitación. Entonces, por ahí puedo determinar que lo real es aquello que yo puedo percibir, que puedo notar, que sí existe. Lo romántico, recuerden ustedes que se caracterizaba por el predominio de la fantasía, es decir, la ficción. En cambio, ahora en lo real va a predominar hechos que sí van a suceder. Por eso es que el realismo, estéticamente a nivel europeo, surge por oposición a los excesos románticos. En el caso del Perú, surge más que nada por una gran necesidad de criticar todo aquello que se había desarrollado en el aspecto, digamos, de nuestra política y de cómo se había manejado toda esta situación durante la guerra que tuvimos contra el vecino país de Chile. Así es como surge entonces el realismo peruano y en esta clase nos vamos a centrar solo en un autor. Por eso he puesto el realismo peruano 1 ya que habrá una segunda parte. Nos vamos a centrar en el escritor Manuel González Prada. Bien, para poder determinar el realismo desarrollado aquí en el Perú, tenemos que hacer un breve contexto histórico, es decir, qué estaba pasando. Como ya les había dicho, el romanticismo se corta abruptamente por la Guerra del Pacífico, guerra entre el Perú y Chile. Esta guerra duró desde 1879 hasta 1884. Una vez que se termina esta guerra, es que recién va a aparecer el realismo. ¿Cómo se encontraba el Perú? Bueno, casi las cosas no han cambiado, porque estamos en este momento en una crisis política, social y moral. Y lo mismo sucedió en aquella época. Una crisis política porque los gobernantes, lamentablemente, siempre han buscado su propio bienestar. Desgraciadamente, desde que somos república, han sido muy pocos los presidentes que se han preocupado por sacar adelante a toda la nación. La mayoría se mete a política únicamente para ver su propio bienestar del grupo económico que los rodea y de nadie más. Por eso es que no logramos un desarrollo. No logramos un desarrollo y somos hasta ahora un país tercermundista.
Ustedes pueden ver a diario las noticias, antes de la pandemia, obviamente, porque ahora por la pandemia todo es relacionado a este tema, pero antes estábamos en noticias sobre corrupción, ¿cierto? Los políticos, los congresistas, los expresidentes. Y todo esto también enmarcado en una crisis moral, es decir, a nivel de conducta, la corrupción, el hecho de que se le pague a malos policías para que te dejen en libertad, malos jueces, hasta incluso también hay malos profesores. Sí, aquellos profesores que reciben regalitos, por no decir coimas. ¿Para qué? Para calificarte, darte una buena nota. Eso también es una crisis moral, algo que no debe suceder. La falta de nacionalismo. Lamentablemente, somos una sociedad que no, digamos, valora sus raíces. Nosotros vivimos en un estado de alienación constante. Queremos igualarnos a otras sociedades, sobre todo a los europeos o tal vez a los norteamericanos. Y lamentablemente no nos identificamos con muchas de nuestras costumbres o nuestro folclore. No conocemos a nuestros héroes. Muchas veces en clase, cuando yo les preguntaba sobre algún personaje histórico, ustedes lo desconocían. O cuando les interrogaba sobre parte de nuestra historia, también. Entonces, no hay un nacionalismo. Solamente nos volvemos nacionalistas cuando hay un partido de fútbol y a todos se nos pide cantar el himno nacional. Y ahí sí lo cantan y con orgullo y con fuerza. Pero cuando no hay un partido de fútbol, les da vergüenza cantar el himno. Les da vergüenza ponerse una camiseta o un polo de Perú, un chullo o algo. ¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros vivimos de las apariencias. La incapacidad de los gobernantes. Bueno, pues lamentablemente todo funcionario que se mete a lo que es la política busca su propio bienestar. Nuestros distritos, tanto Villa María del Triunfo como Villa El Salvador, no han tenido pues buenos gobernantes. Hay una incapacidad, la basura, el desorden, la corrupción, la falta, digamos, de ayuda a los más necesitados. Por ejemplo, con este problema de COVID-19, a muchas municipalidades se les ha dado ayuda, o mejor dicho, el Estado les ha dado dinero para que lo distribuyan entre los que menos tienen, comprando alimentos, víveres. ¿Y qué se ha hecho hasta el momento? Nada. Se ha sobrevalorado el costo de muchas de estas canastas. Si supongamos el Estado dijo que tenían que haber productos valorizados en 50 soles, muchos de estos funcionarios han comprado a bajo costo, han armado canastas de 30 soles y la diferencia se han quedado con ellos. Y la ayuda no ha llegado pues tampoco a los más necesitados. ¿Por qué? Porque no ha habido un buen manejo de información. Lamentablemente, los gobernantes anteriores no han tenido una buena base de datos, ha estado desactualizada y la ayuda ha llegado por cualquier parte. A eso se le denomina incapacidad de los gobernantes. Y sin hablar después del gobierno anterior y otros, y bueno, en cierta manera nuestro gobierno que tampoco no es perfecto, pero aunque sea en la medida, estamos tratando de salir adelante. Después de la guerra con Chile, se llevó a cabo la reconstrucción nacional, pues nuestro país quedó devastado, quedó endeudado, destrozado, anímicamente mm, todos estaban mal. Muchas personas se fueron del país, sobre todo la gente aristocrática huyó. Tenían los medios económicos, así que se fueron y aquí nos quedamos únicamente aquellos que no pudimos salir, aquellos que no tenían recursos y aquellos que sí valoraron nuestra patria y se quedaron aquí a luchar para sacar adelante a nuestra gente. Así que se va a dar entonces el proceso de reconstrucción nacional. Tenemos que conocer entonces ese contexto histórico para poder entender a los escritores sobre qué realidad iban a escribir ellos, ya que el realismo empieza aquí en el Perú cuando se termina la guerra con Chile y va a durar aproximadamente hasta la primera década del siglo XX, es decir, estamos hablando 1910. Por definición, en el caso de Perú, porque en el caso europeo es un movimiento que se origina pues en Francia y que se opone
a los excesos de lo fantástico, es decir, los excesos del romanticismo. Aquí en el Perú, por definición, vamos a tener que el realismo es una corriente literaria que va a analizar y criticar sobre todo a nuestra sociedad. Le va a criticar por aquel desastre que tuvimos, ¿no?, sobre los conflictos, la forma de gobernabilidad y sobre todo nuestra falta de nacionalismo. Las características de los autores realistas. La primera de ellas tiene mucho que ver con el realismo europeo, que es la influencia del positivismo. El positivismo, jovencitos, es una corriente filosófica que le da mucha importancia a la ciencia. Por lo tanto, aquí, dentro del realismo, se hablaba pues justamente de que la ciencia iba a sacar adelante a las personas. No la fe, no la religión, sino que las cosas que podían ayudar. Toma el problema del indio, una segunda característica. Aquí los escritores empiezan a darse cuenta que el indígena, mal llamado indio, el indígena, la gente nativa propia, oriunda de nuestro país, siempre vivió sometida a la clase social superior, llámese la aristocracia, y que por lo tanto fue el indio vilmente explotado. El indio es el que trabaja la tierra, el indio es el que produce nuestros alimentos, el indígena, y sin embargo su trabajo no ha sido valorado. Es más, durante el conflicto contra Chile, fueron ellos, los indígenas, quienes fueron prácticamente enrolados a la fuerza y mandados a la guerra, sin armamentos, sin ropa adecuada, muchas veces en contra de la propia voluntad de ellos. Nacionalismo y política radical. Ahora ellos estaban pregonando pues una identidad nacional. Y cuando hablo de política radical es que ellos hablaban pues de, en cierta manera, encerrar y ajusticiar a todos aquellos malos políticos, pues algo lo que como ahora un poquito que se habla del etnocacerismo, de Antauro y todo, más o menos algo así se hablaba en aquella época, de darle un severo castigo a todos aquellos que cometieran corrupción. Antihispano. Bueno, pues los escritores realistas estaban en contra de España. A esto se le denomina antihispano. No seguían las normas que ellos nos habían heredado, como es el caso del uso de las grafías, por ejemplo. Así que ellos estaban en contra de muchas costumbres españolas. Anticlerical. Acá se oponían severamente a los clérigos, es decir, a la iglesia. ¿Por qué? Porque los consideraban a ellos como ayudantes del subdesarrollo. Y es que muchos de estos personajes de la iglesia utilizaban su investidura para explotar también a la gente del Ande. Lamentablemente, dentro de la iglesia también había corrupción y muchos de estos sacerdotes utilizaban su investidura para aprovecharse del que menos tenía. Así que estos escritores, viendo que esa era una realidad y hasta el día de hoy, ojo que con esto no quiero decir que la iglesia sea mala, sino que dentro de la misma iglesia hay elementos que no deberían estar allí. Muchos religiosos dan ayuda social, pero otros, sin embargo, no aprovechan más bien ese poder que tienen para vivir de una manera cómoda. Y justamente por culpa de esos malos elementos es que la mayoría de estos escritores comenzaban a, en cierta manera, sentir un rechazo por toda la iglesia. Participación activa de la mujer. Hasta el momento no habían escritoras dentro de lo que es nuestra literatura peruana. Aquí en el realismo ya se dan nombres de mujeres que van a formar pues los círculos intelectuales que se estaban aquí produciendo en Lima. Y sobre todo en la etapa realista va a sobresalir la novela y el ensayo. Sabemos pues que la novela es un tipo de narración extensa, pero no sabemos en cierta manera qué cosa es un ensayo. Los ensayos, jovencitos, son textos de carácter literario, pero que se basan en criticar. Hacen un análisis crítico de muchos temas. Cualquier tema puede ser útil para un ensayo. El creador de los ensayos fue el francés Michel de Montaigne. Y en este caso los ensayos aquí son muy utilizados justamente para criticar, pero a la vez también dar
posibles soluciones, porque no se trata solamente de criticar, criticar y criticar, sino también se trata de buscar una solución. Por eso Manuel González Prada, cuando hacía sus ensayos, criticaba la labor de los políticos, pero también él daba en cierta manera las pautas de cómo salir de todo el problema en el cual estuvimos envueltos. Los representantes, aquí la mayoría de nombres son de mujeres. Clorinda Mato de Turner, Mercedes Cabello de Carbonera, María Nieves y Bustamante, y aquí dos caballeros, Abelardo Gamarra y Manuel González Prada. Ellos van a ser los representantes, digamos, más icónicos dentro del realismo. Eso no significa que sean los únicos, sino que son, digamos, los más conocidos. Bien, como ustedes se fijaron en esta primera clase, solamente voy a centrarme en Manuel González Prada. En la segunda parte del realismo voy a centrarme en Clorinda Mato de Turner. Pues bien, Manuel González Prada, jovencitos, fue un escritor que perteneció a una familia aristocrática, es decir, venía de una familia adinerada, pero a pesar de eso, pues él siempre se preocupó por los problemas en los cuales nos vimos envueltos. Características de este escritor. Fue llamado el sibarita. La palabra sibarita significa el de gustos refinados. Justamente Manuel González Prada, pues por ser aristócrata, tenía un gusto muy refinado, pero eso no fue un impedimento para que él criticara todo aquello que le parecía incorrecto. Fue considerado también precursor del indigenismo, y es que él se preocupó por el problema social del indígena mal llamado indio, ¿correcto? Él se va a preocupar por justamente esta explotación en la cual se encontraba el indígena aquí en nuestro territorio, y estaba buscando la manera de poder reivindicarlo socialmente, algo que de cierta manera se va a preocupar más adelante un movimiento literario conocido como indigenista. También él es precursor del modernismo. Él estuvo viviendo mucho tiempo en Europa y así que allá va a aprender nuevas formas de hacer poesía. Él hizo también poesías y introdujo formas francesas aquí como la balada, el triolet y el rondinel, que son maneras de hacer poemas y están inmersas dentro de la corriente denominada modernista, una corriente que la vamos a ver también después del realismo aquí, porque ser precursor significa que se adelanta a. Entonces, él se adelantó al indigenismo en un primer momento y se adelantó también a la corriente modernista. Él es antihispánico, una de las características pues del realismo. Él se oponía a todo lo que tenía que ver con la herencia española y tanto así lo llevó a él su rebeldía que se oponía pues a la forma de escribir de España. Por eso es que una de sus obras llamada Páginas Libres está escrita con J. No es que yo me haya equivocado cuando ustedes lean el título, yo he puesto con J porque así la publicó él. Páginas se escribe con G, pero él utilizaba la J porque decía que la G suena como J, que la G te pone la regla de la Real Academia de la Lengua y él no tiene nada que ver con los españoles. Así que él escribe tal y como suena. Ahí pues vemos en cierta manera su antihispanismo. Anticlerical, bueno, pues él se consideró a sí mismo ateo. Él no creía ningún tipo de religión, sobre todo era muy enemigo de la religión cristiana católica. Revanchista antichileno. Bueno, pues después del desastre que tuvimos con la guerra contra Chile, él empezaba en sus ensayos a hacer una especie de llamamiento para la revancha. Él buscaba que nos reorganicemos, vayamos hasta el territorio de Chile y peleemos contra ellos para recuperar lo que nos habían quitado. Entonces él era netamente antichileno. ¿Y quién no en aquel momento? En aquel momento muchas personas que se consideraron nacionalistas estaban pues con estas ganas de revancha, de querer declararle la guerra a Chile para recuperar los territorios que habíamos perdido en aquella guerra. En aquella guerra nosotros perdimos los territorios de Tacna, Tarapacá y Arica. Hoy en día Tacna nos pertenece nuevamente, pero Tarapacá y Arica ahora es territorio chileno. Pues. Las obras de Manuel González Prada están divididos entre grupos. Los ensayos, que ya les dije que era un tipo de análisis crítico con valor literario, como Horas de lucha y Páginas libres, donde justamente él hablaba de todo ese problema que tuvimos por la falta de unión,
por el pensamiento retrógrado de nuestros gobernantes, que tenían un pensamiento todavía de la época del virreinato. Por eso es que él en una de sus conferencias, en uno de sus discursos, llamado Discurso en el Politeama, él habla justamente, o suelta una expresión donde dice, viejos a la tumba y jóvenes a la obra. Con esto él no estaba diciendo que todos los viejos deberían morir, por si acaso, no lo tomen en un sentido tan literal. Cuando él suelta la expresión viejos a la tumba, se refiere al pensamiento antiguo, ese pensamiento todavía colonial que teníamos. Y cuando decía jóvenes a la obra, es porque él decía que justamente los jóvenes que están más fresquitos en todo esto es que deben renovar la forma de política, la forma de gobierno. Hoy en día, si González Prada estuviera vivo, se volvería a morir de la cólera. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes ya no están pensando en nada que ver con la política, no les interesa, viven del día a día. Ustedes, jovencitos, muchas veces se preocupan más por saber eh, qué artista de determinado reality está con esa persona, o tal vez solamente estén mirando a los típicos youtubers, viendo TikToks, haciendo cualquier de cosas que no tienen nada que ver con hacer un análisis de nuestra realidad, que en cierta manera no es malo, ya uno puede distraerse, pero no tomárselo en serio. Hoy en día necesitamos muchos profesionales en el sector salud, por ejemplo, y no tenemos científicos, no tenemos muchos doctores. La mayoría de muchachitos ven que es más sencillo ser un youtuber, eh, tal vez tener un canal y ganar dinero de esa forma. Pero ustedes ya saben que eso puede ser un bonito pasatiempo, tal vez, pero no es algo que nos ayude como sociedad. Así que esa es una manera de criticar de González Prada. También González Prada hizo poemas, pero nosotros estamos viendo más la parte realista. Su poesía está enmarcado más dentro de un contexto romántico, como su poemario Minúsculas y Exóticas. Y también hizo narrativa. El tonel de Diógenes es un libro de críticas de más de 300 páginas, en el cual habla sobre la realidad nacional, bueno, la realidad que a él le tocó vivir en aquella época. Entonces, Manuel González Prada es un escritor que va a criticar mucho a los personajes de su época, tanto así que se va a enemistar con Ricardo Palma. ¿Ya? Van a ver un odio entre los dos. Justamente le criticaba a Ricardo Palma por su manera de trabajo, por su manera de pensamiento, hasta que incluso Manuel González Prada llegó a asumir la dirección de la Biblioteca Nacional, dejando de lado pues a Ricardo Palma, quien ya había estado trabajando en la recolección de libros y por eso lo habían apodado el bibliotecario mendigo. Bien, aquí no hay, digamos, argumento que contar, como en las demás clases, donde siempre contaba una que otra historia, porque aquí Manuel González Prada se centra más en ensayos, ¿ya? Y los ensayos, pues, no es algo que uno tenga que contar, sino que leer. No les voy a dejar leer todavía nada de ensayos de González Prada, pero sí van a tener ustedes como actividad, van a tener que realizar una crítica sobre algunos puntos que voy a colocarles allí en el casillero de actividades. Entonces van a elegir uno de esos temas y van a realizar una crítica breve, ¿correcto? Y bien, nos estaremos viendo entonces la siguiente clase donde trabajaremos una autora donde sí me explayaré en una de sus obras, la autora Clorinda Mato de Turner y su obra Ave sin nido. Ese será entonces el tema de la siguiente clase. Si pueden, vayan investigando un poquito más de ella para que estén más empapados sobre el realismo aquí en el Perú. Bien, jovencitos, eso ha sido todo por hoy y nos estamos viendo en la siguiente sesión. Cuídense y hasta la próxima semana.